Primero que quiero hacer es daros la bienvenida para los que están actualmente y para los que van a llegar posteriormente una vez que iniciemos. Acá estamos en presencia de dos personajes, como digo yo, muy importantes, sobre todo para lo que es la familia Numa. Por supuesto está Manuel Martínez Taranilla, que es nuestro CEO, pero además él es especialista en producto de lo que nosotros representamos. Además de ser especialista en hipoxia, se ha especializado en todo lo que tiene que ver con los productos complementarios. Viene con un background de todo lo que es ciencias del deporte y la salud y con maestrías que complementan absolutamente su conocimiento con respecto a lo que es la salud, el tema del deporte, el bienestar. Por lo tanto, Manu, muchas gracias también por participar aquí con nosotros. Y junto a él, nuestra estrella también de este taller, la doctora Erika Forzani. La doctora es cofundadora y es presidenta de la empresa TF Health Co., que es más conocida como Breezing, que es un producto que nosotros actualmente estamos representando en España. Y además trabaja como profesora en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, y tiene muchísimos premios con respecto a todo lo que es la parte de biogenética y esas cosas que hacen, no sé, que ya nos contará también cómo descubrió el tema del metabolismo basal a través de la calorimetría indirecta, ¿ya? Te damos la bienvenida, doctora. De verdad que muchas gracias por el tiempo, por tu disponibilidad y iniciamos este taller con las palabras de Manu. Pues muchas gracias, Rosana. Y bueno, aquí lo importante es tener el privilegio de tener a la doctora Erika. Como sabéis, algunos de los que estáis o lo vais a estar viendo después o vais a entrar, hay alguno que me está escribiendo, ¿no?, que llega tarde. Pero bueno, lo podrán ver grabado y después veremos todas las preguntas que podemos hacer, porque aquí lo más importante es lo que en lo personal y en lo general Numa descubrimos, ¿no?, con el metabolismo basal a través de Breezing Pro, y el valor más importante que tiene es la doctora, es Erika, ¿no? Lo fácil que lo explica, lo fácil que lo comenta, lo fácil que lo dice, no hacerlo difícil, ¿no? Todos conocéis y seguro que habéis visto multitud de dispositivos que te pueden medir la calorimetría indirecta en hospitales, campanas. Hay otros que son más enfocados para el deporte, que son súper interesantes para ver las zonas de entrenamiento, pero aquí hemos encontrado un dispositivo que nos complementa, sobre todo al área de deporte, salud y nutrición, ¿vale?, que nos complementa nuestra labor diaria, ¿no? Es un poco lo que a mí me enamoró, porque es un dispositivo que económicamente no tiene nada que ver con los otros dispositivos que teníamos en el mercado, y la facilidad de uso, ¿no? Y lo que te digo de explicación y facilidad, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos decidió a Numa representar este dispositivo, ¿vale? Como repito, es solamente para reposo, pero las posibilidades son maravillosas. Y luego, conociendo a Erika y a Susan, a tu equipo, tener la certeza de que va a ser para nosotros un éxito, sobre todo de uso para vosotros, ¿no?, como profesionales. Porque al final siempre queremos evaluar el metabolismo basal para saber optimizar, queremos optimizar ese entrenamiento deportivo controlando el peso, pero a veces no sabemos cómo, ¿no? Porque no nos gusta muchas veces contar calorías, pero siempre lo metemos en alguna aplicación que determina y que nos dice, no, es que tú por tu edad, por tu peso, por el sexo, necesitas 2.000 calorías, 1.800, ¿no? Y ahí Erika pues nos va a enseñar ahora que no es así, ese tipo de tablas, y son un poco de los errores que más cometemos, ¿no?, cuando queremos controlar, sobre todo algo que es lo primero que tenemos, ¿no?, que es la salud. Por eso nos decidimos y sobre todo agradecer a Erika lo sencillo que lo hace algo que al principio parece muy complejo, ¿no? Así que muchas gracias, Erika, a tu libertad de contarnos las maravillas de Breezing Pro y sobre todo el metabolismo basal, cómo controlarlo. Ok, muchas gracias, Manu, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla para... Ok, ¿pueden ver mi pantalla?
Ok, a ver, voy a intentar Todavía compartir. Todavía no. Todavía no. Ok, a ver, vamos a compartir nuevamente. All right, a ver. Aquí. Ahora pueden ver mi pantalla, Ahora sí. mi presentación. Ok. Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias Rosana por la introducción. Rosana ya me introdujo, entonces voy a ir directamente a la explicación de dónde surgió este producto. Nosotros estamos ubicados en Arizona, más concretamente en Phoenix. El producto surgió de la Universidad del Estado de Arizona, que trabaja conjuntamente con el centro de salud más importante de Estados Unidos, que es Mayo Clinic. Entonces, Arizona State University ha sido calificada por 9 años consecutivos número 1 en innovación, en tecnología, y Mayo Clinic ha sido calificada por número 1 en salud. Entonces, tenemos dos potencias y un ambiente aquí que se congenian muy bien y facilita el desarrollo de nuevos productos. La compañía Brisim es una compañía que salió de la universidad y bueno, está localizada alrededor de 1 kilómetro, 2 kilómetros del campus, que ustedes pueden ver aquí una foto del campus localizado en Tempe, que es una ciudad adyacente a Phoenix. Y también Brisim cuenta con acceso a edificios colaborativos con Mayo Clinic que están al norte de Phoenix. Entonces aquí tenemos una fotografía del ambiente en donde este dispositivo se ha generado y donde permanentemente se hacen estudios de validación y estudios clínicos para conocer más y extender las aplicaciones. La motivación fue, como todos sabemos, estamos en una epidemia de obesidad que se expande a través de todo nuestro planeta y viene creciendo exponencialmente. Entonces es un problema que trae aparejado un montón de otras enfermedades, como podemos ver aquí en este esquema, enfermedades que afectan a todo nivel en nuestro organismo. Entonces, estar dando un seminario a una audiencia como ustedes es importante porque básicamente la función de ustedes es el raíz en prevenir estas situaciones y focalizándose más en lo que es la salud antes de que la enfermedad se produzca. Sabemos bien que el mayor problema de obesidad o de sobrepeso es el problema de el peso, cuando se aplana y cuando no se mueve de un determinado valor, cualquier sea el esfuerzo que se haga. Bueno, el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos, la Academia de Nutrición y Dietética y la American College of Sport Medicine han concluido que lo más importante es realizar un tratamiento personalizado para poder mantener y manejar el peso. Como ustedes deben saber, cuando uno va a la pérdida de peso, existe una serie de factores que se complican y como consecuencia de la disminución de calorías, incremento de la actividad, existen una respuesta de las hormonas del organismo y en general el metabolismo, que es conocido en inglés como Resting Metabolic Rate o Resting Energy Expenditure, y en español le llamamos gasto metabólico en reposo. Este parámetro disminuye la capacidad del organismo de quemar calorías cuando enfrenta los desafíos de la pérdida de peso. Y eso es un problema que se conoce en el ámbito científico profesional como la adaptación metabólica, metabolic adaptation. Otro problema que surge como consecuencia de obesidad es una incapacidad a ser metabólicamente flexible. Y esto es conocido como metabolic inflexibility.
cuando la persona ya no puede tener capacidad de quemar grasa y se mantiene normalmente quemando hidratos de carbono o mezcla de hidratos de carbono y grasa, pero nunca llega a quemar grasa totalmente. Entonces esta inflexibilidad metabólica es una disminución de la capacidad de quema de grasas que se presenta también. Entonces, como tenemos dos problemas, ¿sí? La adaptación metabólica a la pérdida de peso y la inflexibilidad metabólica. Como consecuencia de ello, ahora les voy a presentar a Breezing Pro y a sus características, porque Breezing Pro es lo que nosotros llamamos una solución metabólica a estos dos problemas de adaptación metabólica y inflexibilidad metabólica. Podemos medir con este dispositivo el gasto metabólico en reposo y podemos medir con este dispositivo el cociente respiratorio. Estas dos medidas son los que nos permiten hacer un diagnóstico de cómo está la adaptación metabólica y la inflexibilidad metabólica en una persona que tiene problema de pérdida de peso, por ejemplo. Bueno, este dispositivo, como ustedes ven acá, es 10 minutos. El test tiene una máscara que se puede reusar con la strap de la cabeza. Esta unidad es la unidad que mide y el sensor es una de uso para una sola vez y eso es lo que se recambia en cada medida. El método que permite medir estos parámetros que hemos mencionado, el gasto metabólico en reposo y el cociente respiratorio, se llama indirect calorimetry o calorimetría indirecta. Como la palabra lo indica, podemos medir calorías indirectamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, midiendo el gasto de oxígeno consumido y el dióxido de carbono producido por minuto por nuestro organismo. Porque estas dos variables que nosotros llamamos VO2 y VCO2 son directamente proporcionales a la cantidad de moléculas de ATP que generamos a nivel celular para sustentar todas las funciones metabólicas. Probablemente esto que estoy diciendo ustedes lo sepan y discúlpenme, estamos arrancando de una base para ponernos todos en la misma hoja. Pero bueno, básicamente para medir el gasto metabólico lo que hacemos es medir este recambio de velocidad de gases que es proporcional a la producción de estas moléculas de ATP que son las kilocalorías por día que producimos. Y la ecuación que resume esta medida está aquí, es la ecuación de Weir, que ha sido una ecuación que está científicamente probado por 100 años de investigación y es la manera exacta de medir corrientemente energía en el cuerpo humano. El coeficiente respiratorio no es nada más que la relación de los dos gases que se miden y el valor que tenga va a indicar el tipo de energía que estamos quemando. Entonces, el gasto metabólico, Resting Energy Expenditure, nos provee las kilocalorías por día que quemamos en estado de reposo y el cociente respiratorio nos indica el tipo de combustible que estamos utilizando para generar esa energía. Si la relación es de 0.7, vamos a estar quemando más grasas. Si la relación es cercana a 1, vamos a estar quemando hidratos de carbono. Y si el número está entre estos dos números, vamos a estar quemando una mezcla de los dos combustibles, hidratos de carbono y grasas. Esto es la manera simplificada de interpretarlo. Vamos a después ahondar un poquito más, pero es la forma de hacer un diagnóstico rápido.
En nuestra compañía tenemos el agrado de trabajar y consultar con la doctora Barbara Ainsworth, que fue inicialmente presidente del American College of Sport Medicine, y la doctora Sachiko St. George, que fue la creadora de la fórmula que actualmente se utiliza para saber valores normales de gasto metabólico en reposo, basados en la altura, peso, edad y sexo de un individuo. Ya vamos a ver en unos minutitos más cómo hacemos uso de esta ecuación para poder diagnosticar si el gasto metabólico de una persona está alto, bajo o normal. Aquí simplemente yo voy a compartir esta presentación con Manuel y Rosana para que ustedes tengan acceso a ella, una copia de ella, y acceso a los links que están aquí activos, donde pueden acceder a las publicaciones de validación de este instrumento, donde probamos que cuando se comparó con un método de estándar o cuando se compara con un metabolic car, la exactitud es cercana al 100%. Actualmente, si comparamos el instrumento Breezing Pro con otros existentes en el mercado, lo que podemos decir es que como tenemos la capacidad de medir los dos gases, podemos medir exactamente el gasto metabólico conocido como REE o RMR, y exactamente el coeficiente respiratorio RQ o RIR, también es el otro nombre que se le da. O sea, en este sentido tenemos la misma exactitud que un metabolic car, pero evidentemente el precio es 10 veces menor y eso es lo que, ¿no es cierto?, tiene como ventaja este instrumento. En adición, tenemos una aplicación que es libre, que se pueden incluir un número de pacientes y clientes indeterminado. La aplicación genera reportes y por esto no hay cargo. ¿Okay? El dispositivo también se calibra automáticamente, como vamos a ver en un segundito en demo, y es tan fácil de usar que podría uno dárselo a alguien para que efectúe medidas remotamente y a través de la nube nosotros podemos testear el seguimiento del gasto metabólico de alguien que no está precisamente localizado en la misma espacio físico. Con respecto a otros instrumentos que son más de escritorio o que son más manejables, si hacemos la comparación, vemos que estas otras opciones no presentan la exactitud adecuada porque miden un solo gas, miden solamente oxígeno, y esto puede traer un error de hasta del 30% en la medida de gasto metabólico. Y bueno, hay otros elementos como uso de la aplicación, como cocientes respiratorios que no se presentan en estos productos. Nuestro producto también tiene un importante modo de la válvula, de la manera en que el aire ingresa fresco a la persona y se exhala. Hay un sistema de válvulas que impide la contaminación de persona a persona si tenemos que hacer una medida detrás de otra. Bueno, estas son las características fundamentales. Me gustaría saber si hay alguna pregunta en la audiencia. Yo creo que de momento no hay ninguna. Creo que, de momento no. Bueno. Creo que están, como me pasó a mí el primer día, aunque muchos tienen ese conocimiento, pero yo lo resumiría en una cosa por puntualizar, que realmente en 10 minutos, con toda la preparación, calibración y demás, se hace un test. Es algo muy, muy importante. Eso es lo que está diciendo Erika, que es cierto, que es que en 10 minutos, o sea, una vez que se hace la calibración, es muy, muy sencillo. Y el reporte tarda, digamos, 5 segundos, mientras te quita la mascarilla y vas a la aplicación, ¿no?, del móvil. Y ese reporte te da directamente la información que comenta Erika desde el metabolismo basal real. La flexibilidad metabólica, que me parece súper importante,
¿vale? Ese conocimiento que tenemos todos de la flexibilidad metabólica, ¿no? De que si estamos consumiendo más grasa, un consumo mixto en reposo o un consumo, digamos, más carbohidratos, donde podemos también identificar si esa persona pues, puede tener algún problema de prediabetes o diabetes, como me comentaba en su día Erika, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a la práctica, que sería lo mejor, y a la parte interesante que va a entrar ahora. Pero era por puntualizar y por puntualizar un poco los puntos que decía Erika, ya que veo que preguntas todavía no iba a haber. Ok, perfecto, gracias Manuel. Ahora vamos a hacer el demo, ya que estamos rompiendo el hielo, como quien dice. Aquí les voy a presentar a una investigadora del grupo, Ayushi, que es nuestra paciente del día de hoy. Y estoy buscando, acabo de entrar a la aplicación, entonces ustedes pueden ver que hay una lista de pacientes, de clientes. Estoy buscando aquí a Ayushi por su apellido con la letra P. Ok, aquí tenemos a Ayushi, este es su perfil, o sea, por cada paciente, cliente, tenemos el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento. Las unidades están seteadas para lo que se usa aquí en Estados Unidos, pero se pueden setear desde setting en metros y kilogramos sin problema. Entonces tenemos la altura, el peso y el estilo de vida sedentario, que es lo que recomiendo que usen siempre como para obtener la línea de base del gasto energético total de una persona sin considerar ejercicio, porque el ejercicio podemos calcularlo con el gasto metabólico en reposo más exactamente separadamente. Entonces, ya que tenemos aquí el perfil, vamos a presionar nuevo test y simplemente la app indica de que tengamos al paciente para verificar toda la información que hemos ingresado correctamente. Luego de esto estamos listos para empezar y entonces seguimos directamente las instrucciones que existen en la app. Lo que instruye ahora es encender el equipo. Entonces aquí tenemos el equipo, es muy livianito. Vamos a presionar el botón de encendido y al presionar vamos a ver que existe un LED azul que indica que está encendido. Un segundito voy a limpiar un poco aquí mi escritorio. Entonces vamos a poner el dispositivo aquí y vamos a proceder a conectar. El próximo paso es conectar, en donde existe la conexión del Bluetooth entre el Breezing y el dispositivo móvil, que puede ser el teléfono celular o una tablet. El próximo paso es escanear el código QR, que es el código que inserta la calibración de los sensores que se utilizan. Entonces, simplemente presionamos Scan y con eso se habilita la cámara del dispositivo móvil, traemos el código se incorpora y ahora toda la calibración está en el dispositivo móvil. El próximo paso, como ustedes pueden ver, es insertar el sensor. Entonces lo que hacemos es simplemente abrir la caja que contiene 5 sensores y luego abrimos el sobrecito donde viene sellado. Esta apertura tiene que hacerse fresco en el momento de hacer la medida para mantener la calidad intacta del sensor. Luego abrimos la camarita que sostiene el sensor, ubicamos el sensor con la letra B para arriba, como indica allí el cartelito, y lo cerramos. Entonces esto se inserta como si fuera una tarjeta de memoria. Una vez insertado, pasamos al paso siguiente, que es chequear el sensor. Se chequea la calidad del sensor y si todo está bien, continúa el próximo paso, que es hacer la calibración del dispositivo en cuanto a flujo y posición, sensores de posición.
Entonces, esto tarda unos pocos segundos y luego de eso, el sistema ya está listo para usar. Tenemos que preparar al paciente y esto implica que vamos ahora a traer la máscara que antes veíamos, por la que se inhala aire fresco y se exhala el aire por la porción central que va pegada al dispositivo. Entonces, la máscara va así pegada, la posición de exhalación trae aire a través de la parte de detección y no hay posibilidad de reinhalación en el dispositivo. Siempre el paciente, el cliente va a estar tomando aire fresco, por eso no hay riesgo de contaminación si no tenemos tiempo de desinfectar la unidad de detección del dispositivo. Tenemos una strap que tiene 4 piernas, digamos, y con 2 piernas ubicadas vamos a pedir a nuestro cliente que sostenga la máscara. El hecho de sostener la máscara hace que la persona la ubique en la posición más confortable y luego traemos la strap alrededor de la cabeza para sostener. Ok. Hacemos el ajuste final hasta que la strap no pueda ajustar más. Es importante tener la silicona de la máscara sellada. Is it okay? Too tight? Yeah. Too tight? Okay, too tight. Okay. Is better there? Yeah. Okay, perfect. So, entonces tenemos todo listo y cuando el paciente está listo, así como Ayushi está concentrada, vamos a ver que no existan leaks. Pedimos al paciente que se relaje y apretamos Start. Entonces vemos que hay un timer que descuenta el tiempo y este es el tiempo que va a llevar la medida. Lo que hacemos es mantener al paciente, al cliente, respirando en posición derecha, en una silla confortable. Lo mejor es tener un ambiente donde tal vez puedan tener música o alguna imagen visual, algún video de relajación, de naturaleza, para que la persona esté estable y en estado de reposo. Los teléfonos celulares hay que retirarlos y mantener el mejor ambiente para que la medida no tenga perturbación. Ok, entonces dejamos a nuestro paciente allí respirando. Es conveniente poner para que ellos vean el timer y sepan cuánto es lo que queda de la medida. Así no es una medida ciega, más o menos saben qué es lo que está ocurriendo y cuánto más falta para terminar. Y bueno, eso es todo, básicamente. Yo quería hacer una pregunta, que lógicamente también desde el punto de vista de la usuaria, yo usuaria que me voy a hacer este test, ¿cuáles serían las recomendaciones en términos de minutos antes de tomarme el test para que el test pueda ser efectivo y no me dé algún resultado equivocado o un poco no confiable? Porque pueden ser algunos factores que en ese sentido influyen. Excelente pregunta, Roxana, y vamos al tema. Ese es muy importante considerarlo. Y aquí vamos. La preparación del paciente es como si el paciente fuera a sacarse sangre para hacer una medida de colesterol, de glucosa. Es importante no tener comida por al menos 4 horas antes de la medida o tener un ayuno que sea de toda la noche. Es importante también no haber hecho ejercicio en las 4 horas antes de la medida, porque por razones que ya vamos a ver, el ejercicio puede afectar el gasto metabólico, incrementarlo. Entonces, si el ejercicio es moderado, al menos habría que esperar 4 horas. Si el ejercicio es extenuante, al menos 12 horas.
para evitar cualquier impacto del ejercicio en la medida. También es importante evitar la cafeína o cualquier estimulante que tengamos en el café, en el té. Si fuera Argentina, yo soy de Argentina, el mate. Entonces, porque eso puede incrementar el gasto metabólico alrededor del 10%. Lo que se recomienda entonces es mantenerse hidratado con agua o con bebidas no calóricas. ¿Okay? Eso es importante para la preparación. Como mencionamos, durante la medida, sacar el celular, asegurarnos que la temperatura sea confortable, que la persona esté en estado de reposo, preferentemente 10 a 15 minutos antes de la medida, y luego traer música suave o videos para que la persona esté tranquila. Y lo que instruimos es a realizar respiraciones normales en la posición de sentado, relajado. Esto no es hacer meditación, no es exhalar fuertemente como si estuviéramos soplando en un globo de cumpleaños. Es simplemente respirar normalmente. Y así entonces vamos a tener una medida exacta, ¿ok? Estamos a 4 minutos 30 segundos de traer la medida. Erika, Voy a... un comentario sobre lo que estás comentando, ¿no? Que doy fe por múltiples pruebas que he realizado y hemos realizado de que para tener un metabolismo basal real, ¿no? Que hablábamos el real, que hay que tener estas condiciones de no haber hecho deporte antes, de no haber comido antes, ingerido. Pero eso también nos hace validar este dispositivo para poder, por ejemplo, comparar o ver cómo aumenta el gasto calórico después de realizar un ejercicio o durante el entrenamiento en hipoxia. O sea, que no solamente para el metabolismo basal, para, dar una dieta, ¿no? Perfecta para esa persona, ¿no? Pero también podemos realizar esa comparativa, ¿no? Y sí que aumenta y vemos si es efectivo, ese ejercicio ha sido efectivo o la propia dieta, que se pueden realizar también los test con Breezing, o sea, los análisis con Breezing, en otras condiciones, ¿no? Depende del objetivo que tengamos y cambia y se modifica y la verdad que a veces sorprende, Erika, que esos resultados, ¿no? Que haber tomado un café o comido una fruta y demás, cómo varía la facilidad metabólica, ¿no? Y cómo tu organismo empieza a quemar más carbohidratos que grasa porque es lo que le estás dando, ¿no? al organismo y lo podemos identificar. Exacto. Bueno, ya que estamos hablando de este tema, Manu, creo que, bueno, podemos presentar algunos estudios de casos que se aplican. Vos mencionaste un caso, yo acá separé 4 o 5 casos, pero luego al final de la presentación puse otros casos adicionales en el caso de que exista más curiosidad. Por el momento vamos a saltar al caso que vos mencionaste de optimización del ejercicio, que me parece excelente porque la medida es tan sensible que permite determinar, por ejemplo, cuán bueno es la performance física durante un entrenamiento. Y aquí, como podemos ver, es el ejemplo de HIIT, que le conocemos en inglés como High Interval Intermittent Training. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un estudio donde se compara cómo es el gasto metabólico medido en un día donde uno no realiza ejercicio comparado con un día donde se realiza el ejercicio. Este estudio se hizo en 6 semanas con 3 días de entrenamiento. El entrenamiento era hacer trabajo con pesas, entre 36 y 55 libras de peso, y llevarlas hacia arriba alrededor de medio metro de altura, haciendo repeticiones de 12 repeticiones en total, con una intervención que dura el total de 10 minutos. Más detalles de esto están en nuestra publicación, que les voy a poner allí el link para que puedan ver más detalles. Pero básicamente lo que podemos comprobar es que si se
se hace la medida al despertarse. Aquí es, por ejemplo, para Devon, una medida a despertarse, una medida a un horario equivalente al horario anterior a entrenamiento, y luego la comparación, lo que pasa con el día de entrenamiento y con el día de no entrenamiento. Con el día de entrenamiento, si la medida se realiza inmediatamente después del ejercicio, vamos a ver que hay un incremento y este gasto metabólico disminuye con el tiempo luego del ejercicio. Lo que nosotros observamos en esto es que estos incrementos que se miden post ejercicio con respecto a pre-ejercicio son muy significativos. ¿Por qué? Porque cuando comparamos sujetos que no han hecho nada, tenemos, ok, thank you, Ayushi, la medida de Ayushi terminó y ya vamos a ir en ella en un segundito más, ok, Ayushi, thank you. Thank you. You can go and so we can continue here the discussion without, thank you. We'll see the measurements in a few seconds. Lo que podemos ver es que en aquellos individuos donde el cambio se mostró de 240 kilocalorías con respecto a otros individuos que solamente mostraron, por ejemplo, 70 calorías de incremento, en el grupo con más calorías incrementadas después del ejercicio, pudimos observar un 6% de incremento de masa muscular. Mientras que no hubo incremento de masa muscular o se redujo solamente a un 1% para el grupo que mostró un incremento bajo del gasto metabólico. Entonces, lo que estamos diciendo es que este incremento medido después del ejercicio con respecto al nivel que teníamos en el pre-ejercicio es un indicador de cuán bien se está entrenando. Y la eficacia del entrenamiento se puede determinar allí mismo, en el momento. Acá estamos viendo una usuaria que está viendo el cambio justo después de la medida en el gimnasio. ¿Okay? Y eso puede ayudar a mejorar el entrenamiento y las tácticas de lo que se debe hacer para evitar perder tiempo, ¿no es cierto? Es una medida instantánea que se hace en el momento del entrenamiento. Si el entrenamiento persiste con esas características, entonces de esperar que en este caso, si es HIIT, exista un incremento en la masa muscular. Aquí hay más comparaciones más ordenadas de cómo fueron los cambios en promedio del gasto metabólico de post-ejercicio con respecto al pre-ejercicio en el grupo de HIIT, con respecto a un grupo control. Aquí vemos que si no hace un grupo control con individuos independientes, no se registran incrementos. Con respecto al mismo grupo de gente en días que no hubo entrenamiento, vemos que hay una diferencia significativa. Entonces, entrenar pocos minutos, 3 veces por semana, terminó haciendo una diferencia en 6% de masa muscular para aquellos que pudieron lograr alrededor de 200 kilocalorías en promedio de gasto energético post-ejercicio con respecto a pre-ejercicio. Este es un ejemplo de cómo se podría utilizar en la caracterización de performance. Otro ejemplo es el uso del coeficiente respiratorio. Como dijimos muy rápidamente, los niveles indican cuál es la fuente que se está quemando. Y aquí vemos, por ejemplo, el tracking del coeficiente respiratorio de una persona a lo largo de un día, donde la persona básicamente empezó ayunando, tenía una oxidación de lípidos del 100%, efectuó un entrenamiento de HIIT y debido al gasto del glucógeno en las reservas, después del ejercicio se registra un incremento de hidratos de carbono. Pero a las 2 horas
este coeficiente respiratorio disminuye nuevamente y se va a la zona de oxidación de lípidos porque la persona continuó ayunando. Luego la persona continúa ayunando y realiza otra sesión de HIIT y podemos ver el cambio nuevamente a hidratos de carbono de sustrato y luego de el ejercicio y la restauración nuevamente a una zona de lípidos porque la persona estaba ayunando. Entonces podemos ver cambios de la utilización de los sustratos en forma dinámica. Eso es otra forma de utilizar este dispositivo. El caso que yo pienso que pueda darse más convenientemente para ustedes en este cambio es si tienen deportistas. Con deportistas muchas veces lo que pasa es que es necesario tener una pérdida de peso en un tiempo que está muy ajustado. O, por ejemplo, alguien se tiene que casar, ¿no es cierto? Bueno, también se presentan estos desafíos, ¿no es cierto? Entonces, el breathing es ideal. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí teníamos a Emily, que es una atleta de ASU, que necesitaba perder alrededor de 5 kilos, 10 pounds, en 9 semanas para poder entrar en una determinada categoría. Esto fue alrededor de una libra por semana lo que ella necesitaba. Entonces lo que hicimos fue muy sencillo. Medimos el gasto de reposo con calorimetría indirecta breathing, medimos el gasto calórico con actividad, tenía una pulsera que le medía las calorías del movimiento y ella traqueó sus calorías, su intake con MyFitnessPal. Entonces, en realidad, medimos con el breathing, estimamos cuántas calorías su actividad de entrenamiento quemaba, sumamos las dos cosas para obtener la caloría total y luego generamos un déficit para su ingesta de 500 kilocalorías, que es lo que se recomienda por día de déficit para perder 1 libra por semana. Entonces, bueno, hicimos ese plan. Aquí están las medidas de breathing durante estas 9 semanas. Estas son las medidas de calorías con la pulsera. En general, 500 calorías en promedio por día durante estas semanas. 1.680 kilocalorías por día fue su gasto de reposo en todo el periodo traqueado. Estas fueron la ingesta calórica que ella tuvo, o sea, si sumamos el gasto en reposo más el gasto en actividad, esto es alrededor de 2.180. Si sustraemos 500 calorías, ella debiera tener una ingesta calórica de alrededor de 1.700. Y lo que pudo lograr en promedio, traqueando con MyFitnessPal, fueron 1.720. Entonces vemos que aquí se cumplió la ecuación de balance energético en un modo negativo, con un déficit de 500 calorías, más concretamente fueron 460, y lo que podemos ver en su peso es que logró perder las 10 libras en 9 semanas. Entonces, al día de competición pudo llegar a la categoría deseada y finalmente pudo obtener su nuevo récord de pesas en este caso. Entonces, Erika, esto que lo podemos ver así, podemos ver, pero bueno, esto es, todos los nutricionistas y demás nos enseñan, ¿no? Yo es lo que he pensado, digo, bueno, si hago la fórmula, lo hago. Aquí el gran descubrimiento para mí, para nosotros, es que, claro, no lo puedes hacer con una fórmula. Es como, ha venido muy bien para introducir ahora los resultados, ¿no? Cuando quieres hablar de los resultados que da breathing, porque uno puede, estábamos viendo la fórmula de Erika y dices, bueno, pues 500 calorías menos, controlo lo que consume, pero claro, tú mides un 82, pues, pero claro, breathing da la tasa metabólica real. Y ahí es donde marca la diferencia.
Porque muchas veces, ¿por qué no se pierde peso? Porque estás comiendo más de lo que necesitas, aunque la fórmula MSJE te esté diciendo que necesitas 3.000 calorías. Realmente tu metabolismo está lento, está con una flexibilidad metabólica desbalanceada y por eso esa fórmula, que es una fórmula que todos conocemos, ¿no? 500 calorías, sumamos la actividad, pero claro, ¿cuándo vas a tener éxito? Cuando esa fórmula la aplicas con el dato real, que es el que te da Brisini, que para mí es lo maravilloso. Exacto, ok, exacto. Y esto nos da entrada a ver cómo son o sea, obviamente yo presenté datos que fueron de este caso en detalle, ¿no es cierto? Pero cómo lo presenta Brising es lo que tenemos aquí. Tan pronto cuando la medida termina, aquí tenemos la medida de Ayushi, que ya la vamos a revisar en un segundo, tenemos estos resultados que están allí, listos para usar. No es que haya necesidad de hacer cálculos extra. Tenemos la medida del gasto metabólico en reposo, tenemos la medida del cociente respiratorio, tenemos el cálculo de lo que sería el gasto en reposo normal para esa persona con la determinada altura, edad, sexo y peso. Esta es la ecuación de Mifflin-St. George. Entonces nos permite ver, ok, cómo está la medida con respecto a lo que esperaríamos normalmente. Usamos St. George, pero solo como valor de referencia para determinar si este gasto metabólico está normal, está alto o está bajo. En este caso, por ejemplo, podemos ver que esta medida dio más alto que St. George, y 30% más alto, más precisamente porque medimos en porcentaje la desviación. Entonces, claramente podemos decir instantáneamente que este gasto metabólico, un gasto metabólico saludable, está 30% por encima del valor normal y está en un estado excelente para comenzar cualquier tratamiento de peso o cualquier Erika, optimización. Sí. Yo soñaría por esta gráfica que está ahí. Sería ideal. Sería ideal tener 1.700 por encima, un 30%, ¿no? Un metabolismo podríamos decir que rápido, ¿no? Siempre comentabas que más menos 10 es lo que determina pues, el metabolismo lento, rápido, ¿no? Desgraciadamente, exacto, el mío está en menos 15, o sea, tengo que ingerir menos actualmente de lo que se necesita. Y como nos gusta comer, a veces es una faena. Eso que dices es muy cierto, pero no te pasa solo a vos, Manu. Ya voy a compartir acá un caso para que te sientas bien. O sea, no, es imposible predecir, viendo una persona, qué gasto metabólico va a tener. En el caso que mostramos en la presentación, está por encima de 30%. En tu caso, está un poquito bajo y vas a tener que hacer algo para aumentarlo. En el caso de Ayushi que presentamos, podemos ver aquí que Ayushi tiene una medida de 1165 y su predicho es 1200, o sea que la diferencia es 3%. Ella es como quien dice la representante del promedio de la población. Su gasto metabólico está normal. Pero podemos tener casos, déjenme buscar a María. A ver si encuentro aquí a María. Ok, miren María. María tuvo una medida de 882 cuando la predicha normal es 1254, con un 30% por debajo. O sea, María aquí es un caso donde fue al médico después de esta y pudo corroborar su problema de tiroides. Es un caso de hipotiroides, o sea, está produciendo baja cantidad de hormona tiroidea y eso la llevó a, ahora está medicada con una dosis adecuada para incrementar el metabolismo, pero con un caso así, o sea, no podemos empezar hasta que no normalice, y esto es una forma de alerta. Si nosotros utilizamos en María 1254 calorías, que es lo predicho por la ecuación, y le damos un déficit, María no va a bajar de peso. O sea, no es un momento para empezar.
¿ok? Entonces, y esto solamente lo podemos saber por la medida. Cuando encontramos estos casos, ¿no es cierto?, ahorramos un montón de tiempo de decepción en la persona, en el cliente, y estamos contribuyendo a encaminar esa pérdida de peso de la manera adecuada. Entonces, bueno, o sea, estamos felices de tener esta medida. Voy a seguir compartiendo para... Interesante. Sí. No sé, Erika, lo que ibas a enseñar al inicio, o bueno, hay alguna pregunta sobre los resultados, también mide el volumen respiratorio, el VO2, el CO2, es importante, ¿no? El oxígeno consumido y el CO2, que la mayoría de los dispositivos, a no ser que sean los dispositivos top de gama, vamos, muy buenos, Jorge lo sabe, que son para otro tipo de análisis, no lo hacen, no recogen el CO2, con lo cual unos datos pues que no son fiables totalmente, ¿no? Aparte del respiratorio y demás. Y a mí me parece súper interesante esa comparativa. No lo digo realmente que el metabolismo sea lento, ¿no? Porque igual es que hay un exceso de antioxidantes o tiroidismo o hipertiroidismo, hay otros factores, pero por lo menos podemos evitar la frustración de nuestros clientes, pacientes. Exacto. Eso es muy importante. Y luego, todos sabréis que eso es lo que me gustaría introducirte, Erika, la explicación que das al inicio que dabas sobre el problema de obesidad que hay, ¿no? La epidemia de obesidad, pero también es una epidemia que llega un momento que por falta de análisis, de reanálisis, ¿no? A los 15 días, al mes, también hay frustración porque una dieta empieza a funcionar bien y de repente hay un estancamiento. ¿Y por qué es? Y eso es lo que me gustaría que explicaras, que a mí me parece fascinante cómo lo explicas fácil. Bueno, excelente, Manuel. Gracias por el recordatorio. Este es un punto muy importante y estamos en el mejor momento de discutir este punto. Entonces, básicamente ¿cómo podemos ayudar a la persona? Esa es la respuesta. Y cómo podemos no solamente ayudar en un momento inicial, pero ayudar durante ese viaje en la pérdida de peso, que es lo más importante para mantener a la persona informada, educada y con esa adherencia al tratamiento. Bueno, esto es justamente lo que trae Breathing. Y la base de esto es lo que llamamos la ley fundamental de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, que es el balance energético, que es como la ley de la gravedad, o sea, no podemos negarla, existe y es lo que regula nuestra fisiología. Entonces, en base a esto, podemos nosotros tener éxitos. Este es el esquema básico, ¿no es cierto? Ustedes, como deben saber, el mantenimiento de peso se basa en traer calorías a través de las comidas y de la ingesta que sean equivalentes a la energía total. ¿Cómo podemos calcular o obtener esta energía total para, sobre esa base, poder decir, bueno, doy esta cantidad de calorías para mantener peso, o este déficit de calorías para inducir pérdida de peso, o este incremento de calorías para tener una ganancia de peso saludable? Bueno, aquí estamos. Lo que medimos es el gasto energético en reposo, que en poblaciones sedentarias representa entre el 80 al 90%. Con una estimación que ya vamos a ver en detalle en un segundito, podemos estimar la cantidad de energía total que se gasta en el día. Entonces, cuando nosotros hacemos esto y vamos a dar una ingesta calórica, lo que ocurre normalmente es que la ingesta calórica va a generar este déficit y la energía que necesitamos, el déficit viene del tejido adiposo. Por eso vemos que se baja de peso.
Pero, como dijimos anteriormente, hay una adaptación del organismo a recibir menos calorías y como consecuencia nuestro gasto metabólico en reposo disminuye. Disminuye hasta un punto donde la energía total que gastamos iguala a la energía que ingerimos. Y cuando esta situación de equilibrio entre las calorías gastadas e ingeridas se da nuevamente es cuando aparece el plato, ¿no es cierto? El peso no cambia más y no podemos llegar a este peso que nos propusimos como meta. El hecho de que disminuya el gasto metabólico en reposo no lo podemos evitar. Ocurre como una cuestión natural del organismo de defensa, pero lo que podemos hacer es mitigar esa disminución. Mitigar la disminución con el traqueo del gasto metabólico. Entonces aquí yo muestro, por ejemplo, un caso de un cliente que pudo alcanzar a su meta, perdió 27 libras, que son aproximadamente 14 kilos, pero alrededor del mes, casi a la mitad de su viaje, lo que observamos es que su metabolismo disminuyó, ¿ok? Y sufrió una adaptación metabólica. Y cuando esta adaptación metabólica se detecta, bueno, allí hay que tomar las riendas, como quien dice, del caso, para introducir un cambio que continúe produciendo este déficit calórico que necesitamos para continuar quemando el tejido adiposo. Entonces, en este caso, bueno, lo que nosotros recomendamos es, si se detecta la disminución, incrementar la actividad física y decir lo importante que es hablar con el cliente, el paciente, de la importancia ahora de meter más actividad física para sustentar ese déficit de energía y poder seguir con la quema de tejido adiposo. Esto es lo que sucedió en este caso y bueno, y como vemos, la persona llegó al peso meta. Nosotros tenemos con Breathing lo que llamamos el approach termodinámico, que se resume en este círculo que tenemos aquí. El paso 1 a paso 3 ocurre en el primer encuentro con el paciente o el cliente. En ese encuentro nosotros podemos determinar con la medida del gasto metabólico en reposo y el cociente respiratorio, dos cosas fundamentales. Es diagnosticar si ese metabolismo está alto, bajo o normal, con la comparación con Mifflin-St. George y la diferencia. Mirando el RQ, el coeficiente respiratorio, podemos decir de la flexibilidad metabólica. Si medimos en ayuna de 12 horas, este valor debiera ser 0,85, demostrando que se pueden quemar los dos combustibles, hidratos de carbono y grasas. Si este valor refleja hidratos de carbono en una persona que esté en ayunas, eso indica que hay una inflexibilidad metabólica y entonces vamos a tener que trabajar sobre ese tema. Estos son los dos primeros diagnósticos de la medida. Luego, la aplicación da una energía total, el gasto calórico total para el día estimada, que ya la vemos en un segundito, y con esa energía total, entonces decidimos el déficit para determinar cuál es el caloric intake que necesitamos para ese individuo, ¿ok? Y bueno, una vez que diagnosticamos las calorías que esa persona necesita para el próximo paso, le explicamos, lo educamos, ok, esta es tu capacidad para quemar calorías, no te podés pasar de estas calorías, se pueden implementar distintas estrategias de cómo traquear las calorías de la comida, como mencionamos en MyFitnessPal, pero existen otras miles de aplicaciones, incluso tenemos la aplicación de Telediet, que se las voy a introducir en un segundito, que también se podría implementar. En fin, cada uno de ustedes puede tener una estrategia diferente, pero el punto es que ustedes van a proporcionar un valor calórico que es personalizado. ¿Ok? Eso es lo importante. Con estas tres cosas, la persona debiera salir fortalecida e ir a hacer la intervención
a aplicar la intervención, y lo que recomendamos es que al mes vuelva para poder completar el círculo 3, 4 y 5, donde vamos a traquear nuevamente cuál es el nuevo gasto metabólico, detectar si hubo una adaptación metabólica y sugerir un ajuste de actividad física si es necesario para si es que se nos presenta esta disminución en el gasto metabólico en reposo. Y básicamente este círculo se puede seguir a través de todo el tiempo que el paciente, el cliente pueda continuar con ustedes, porque a través del tiempo podemos traquear, incluso hacer estadísticas de que si la persona está a riesgo de perder peso o ganar peso, porque ya vamos a estar en un punto donde conocemos cuál es el estado base de ese individuo. Entonces, bueno, básicamente este es el círculo. ¿Cómo podemos utilizarlo? Bueno, hemos presentado algunos casos de estudios en el atleta que tenía solamente 9 semanas de perder peso. Hemos presentado el caso del coeficiente respiratorio, cómo se puede ver si la persona está flexible. Hemos presentado el gasto metabólico en reposo en estado de pre y post ejercicio, cómo puede ayudarnos. Tenemos documentación en estas publicaciones con estos links aquí en cómo favorece a la eficiencia de adherir a comportamientos sanos, cómo mejora el riesgo de factores como hemoglobina glicosilada, presión arterial, colesterol, el hecho de inducir una baja de peso por el uso de esta medida. Hay otros casos que podríamos discutir más en detalle. Otro caso que a mí me gusta mucho es el embarazo, porque el embarazo básicamente necesita un buen ajuste de calorías para que la madre pueda ganar peso sanamente. Y aquí tenemos más específicamente, no es que la persona puede comer por 2 porque ahora tiene un bebé gestándose. Esta es la concepción, ¿no? Que se puede comer más. Se puede comer más, menos o igual en algunos casos. Tenemos aquí esta publicación donde hemos visto casos donde los gastos metabólicos no varían demasiado durante el embarazo. O pueden subir y después pueden bajar dependiendo de que si la madre se resfría o hay algo en el medio. Pero lo importante es nuevamente medir. Y si uno mide, uno puede, a través de estas recomendaciones del Instituto de Medicina, puede recomendar cuáles son las calorías adicionales que una mamá puede incluir en esa dieta. Y esas calorías va a depender absolutamente de cuál sea el índice de masa corporal con que esa mamá empezó su embarazo. No es la misma cantidad de calorías que podemos darle a una mamá con índice de masa corporal normal o por un poco debajo de lo normal, donde podemos recomendar hasta 500, 440 a una mamá que tiene obesidad. O sea, una mamá con obesidad en el segundo, tercer trimestre, donde es el máximo crecimiento del bebé, no tendría que estar comiendo más de 250 kilocalorías extra. Si se puede, 140. ¿Por qué? Porque tiene suficiente reserva para proveer a ese bebé que se está gestando. Y el hecho de seguir estas indicaciones es importante. ¿Por qué? Porque luego de aumentar peso en el embarazo, se pueden ver restituciones de pesos al nivel de pre-pregnancy, anterior al embarazo, o sea, recuperación del peso pre-embarazo, inmediatamente semanas posteriores a haber dado a luz, ¿sí? O sea, la recuperación de peso puede ser muy, muy óptima si se siguen estas recomendaciones y se utiliza la medida. Y las mamás que están embarazadas van a hacer y van a seguir los consejos, porque eso lo he experimentado con nuestros sujetos en los estudios. Entonces, para concluir,
aquí tenemos un panorama de todos los factores que pueden afectar al gasto metabólico en reposo. Probablemente ustedes estén pensando en algunos extra que debieran sumarse. Hemos visto cómo en el embarazo, cómo las hormonas, cómo la dieta puede influir en el gasto metabólico en reposo, pero evidentemente hay muchos otros factores y por eso es importante medirlo y no se lo puede estimar. No hay forma de estimar el gasto metabólico en una persona hasta que no se lo mide. Nosotros podemos manejar lo que medimos, ¿sí? Y en este caso, el gasto metabólico es importante para tener una buena base. La calorimetría indirecta por la gente que es top en estudios de obesidad, como en Pennington Biomedical Research Center en Estados Unidos, el doctor Rabousin es número 1 en Estados Unidos en este tema de obesidad, dice que es indispensable, es un método indispensable para entender y predecir la obesidad. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que estamos trayendo aquí. Muy bien, hemos estado salteando por distintas partes de nuestra presentación. Quiero volver a este tema de cómo estimamos gasto energético total de la medida en reposo. Usamos un coeficiente que recomendamos siempre seleccionar como sedentario cuando creamos el perfil, y con este coeficiente y la medida estimamos las calorías totales. Entonces esto es lo que ustedes debieran mirar para luego recomendar las calorías a ingerir. Dependiendo si hay que mantener peso, vamos a recomendar igual ingesta al gasto calórico total. Si se pierde peso, vamos a recomendar un déficit, normalmente 500 calorías, que es aproximadamente medio kilo por semana, una libra por semana es lo que se utiliza. Y inversamente vamos a adicionar calorías si queremos ganar peso saludablemente, pero básicamente esta medida de TE, Total Energy Expenditure, que es las calorías totales, es lo que se toma como base. Existen otros elementos de datos pulmonares que se registran con la medida que pueden servir para afianzar la calidad de la medida. Velocidad de exhalación, frecuencias respiratorias, volúmenes de tidal, tienen valores de referencia, y si nuestros valores medidos caen dentro de estos valores de referencia, la medida es correcta. Nos ayuda a reafirmar cuán buena la medida ha sido. Bueno, aquí tengo resultados, cómo explicar los resultados y los cálculos de la app que he adicionado para aquellos que les gusten ver los cálculos. Y en el caso particular de una actividad física, no estamos considerando gasto energético del ejercicio. Como vimos antes, se podría traquear con un tracker, ¿no es cierto? Pero si no tienen esa posibilidad, existe una forma recomendada por la doctora Barbara Ainsworth de usar el gasto metabólico medido con su Physical Activity Compendium, que tienen las MET values, que están relacionados a cada actividad y a intensidad, la tabla de MET, en donde se puede traer la actividad con la intensidad adecuada a la ecuación, multiplicado por el gasto calórico medido, multiplicado por el tiempo y normalizado por 60, normalizado por 24, para estimar el gasto calórico en esa actividad de ejercicio por esa cantidad de tiempo determinada. Entonces, este valor puede sumarse al valor obtenido de Total Energy Expenditure para tener dos valores, básicamente, en un día de no ejercicio, que es lo que arroja la app, y en un día de ejercicio que se le puede proveer al paciente o al cliente como condición medida adicional con este cálculo.
No sé si hay alguna pregunta al respecto. Estos son detalles que van a tener ustedes con la presentación. Lo que quería remarcar es que los resultados pueden exportarse. Ustedes como profesionales pueden tener una planilla de Excel de la medida exportada desde la app. El cliente puede tener un reporte que se genera automáticamente desde la app. Y finalmente hay otras capacidades de traquear, como hemos visto, a lo largo del tiempo, si hay muchas medidas, estimar gastos calóricos de ejercicio, como recién vimos, y personalizar la diet. Hay distintos elementos que se pueden usar. Uno de ellos es Telediets, donde básicamente uno puede introducir la medida de gasto metabólico en reposo y obtener automáticamente, seleccionando distintos tipos, series de comidas y tipos de planes, con una dieta de 7 días que tiene desayuno, almuerzo, cena y snacks, con el gasto energético de meta, incluyendo también la lista para el supermercado y las compras. Eso facilita la vida mucho, ¿no? No, yo quería añadir, Erika, porque a mí otra de las cosas que le doy mucho valor es que realmente desde Breezing y desde tu persona como desarrolladora, doctora de todo esto, investigadora, que no escondes nada. O sea, realmente estaba mostrando datos donde se pueden exportar, podemos ver qué fórmulas se utilizan, qué el VOC2, no se esconde nada, pero realmente no podemos tener, eso es maravilloso porque no se esconde nada. Yo les muestro aquí todos los datos, todos los cálculos que hay detrás de la app para que sea todo transparente. Entonces, porque luego la app, lo bonito, que después, entendido esto, que puede entender, ¿no? Nos gusta, ¿no? Y a los profesionales nos gusta entender esta parte, ¿no? ¿Para qué? El por qué mide si es calorimetría en directa, si mide V2, CO2, si no. Pero luego la app te lo da sencillo, que no tenemos que hacer ningún cálculo extra, no tenemos que hacer nada, ¿no? Y después con esos datos, el profesional tiene que realizar sus intervenciones, pero otra de las cosas muy interesantes que es que con la conexión, por ejemplo, con Telediet podemos tener esa parte más sencilla, ¿no? Porque hay no sé cuántas dietas son, creo que hay todas a nivel de doctores, ¿no? Porque esto lo llevan doctores, todas esas dietas, y personalizadas también para qué tipo o a veces de patología, o si solamente pérdida de peso, o Telediet, pues eso, para problemas bariátricos, para prevención, para alergias, ¿no? Y yo cuando he estado viendo Telediet, dices, nos facilita aún más, porque es como una guía, una base, porque muchas veces no tenemos todo el tiempo exacto, ¿no? Exacto. Y eso nos facilita esa otra parte, ¿no? Pero bueno, en menos de 2 minutos uno entrega al paciente un PDF con la dieta de 7 días y la lista para el supermercado. Es fantástico. Validada y validada, ¿no? No quiere decir que nosotros como profesionales tengamos que investigar y darles esa personalización, pero que tenemos una base. Y me gustaría también decir otra cosa, que eso habla muy bien de Breezing, ¿no? El dispositivo tiene una app, ¿vale? Que es gratuita. O sea, cosa que es raro de ver, porque normalmente hay que pagar una suscripción, o por tantas medidas. Aquí lo único que son los sensores, un sensor de un solo uso, y no tiene nada más, ¿no? Igual que Telediet, que normalmente lo solemos introducir con Breezing a los profesionales que lo necesiten. Y eso también es un valor añadido, aparte de la efectividad, la rapidez que tenemos, la validación que tiene Breezing, y sobre todo que estén personas como Erika detrás, ¿no? No solamente la calidad investigadora, sino la calidad humana de abrir todo su conocimiento, ¿no? a nosotros. Y eso es yo lo valoro mucho en ese sentido. Gracias, Manuel. Bueno, para aquellos que estén interesados en Breezing, aquí les recomiendo bajar la app, Breezing Pro App, que es este icono rojo, y pueden inmediatamente, si quieren, pueden usar mi usuario y password. Toda la gente que contribuye a los datos de mi base de datos es voluntaria, o sea, no hay ningún problema de que entren con este
usuario y password. Y luego, siguiendo estos 5 pasos, en donde ustedes, una vez que están en la app, seleccionan Settings y ponen Demo Mode, lo activan, eligiendo este paciente cliente que es ficticio, ANM. Ustedes pueden presionar Nuevo Test y lo que van a hacer es experimentar los distintos pasos de la medida, y pueden refrescarse cuán simple es realizar la medida. Incluso van a tener una simulación de la medida de 10 minutos, donde pueden saltearse los 10 minutos para ver resultados y explorar más. Yo les brindo aquí mi cuenta para que puedan explorar más si les interesa. Y bueno, y si tienen algunas preguntas adicionales después de este seminario, podemos discutirlas a través de email o cuando crea Manuel y Rosana conveniente. Sí, sería interesante en ese sentido. Cualquier pregunta que haya, nos ha contactado bastantes profesionales que están apuntados, que no han podido, ¿no?, por la hora. Entonces, bueno, van a recibir la grabación y todas las preguntas que haya. Ana, Javier, Julia, que se acaba de ir. Juliana, que sigue ahí, Jorge. Me estaban preguntando si seguíamos aquí. Hay 2 usuarios, ¿no?, que me decían, pues, ¿seguís ahí? No, ya, bueno, ya lo vamos a no ser que haya preguntas para los que estábamos. Queda la grabación. Y de verdad, cualquier pregunta que tengáis se va a ser respondida directamente por Erika. Nosotros se lo filtramos y nosotros encantados de poder también, si es el caso de que queráis probar el dispositivo y tenemos la posibilidad, os lo podemos enseñar también, o tener algún otro dato más. Recibirán, como decía Erika, esta presentación, que me parece muy, muy útil con todos los casos que hay. Así que en ese sentido, si tenemos alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, hemos estado 1 hora y 20. Muchísimas gracias, Erika. A mí se me ha pasado volando. Gracias a ustedes. Un placer estar aquí y podemos volver a discutir más temas y traer distintos ejemplos en cualquier otro momento. Yo creo que es muy interesante preparar otro webinario. Okay. Igual de un caso concreto y haremos con toda la gente que está apuntada, vamos a hacer como una encuesta, ¿no? ¿Qué caso, qué intervención, ¿no?, sería interesante que explicaras, que puede ser desde pérdida de peso o embarazo, que me parece muy interesante también? O qué buena idea. ¿No, Javier? Yo creo que vamos a hacer una encuesta. Excelente. Para ver. Miren, pueden ver, aquí les presento el menú de opciones de casos. Si van a la página Breezing, en esta sección de resources, ustedes pueden ver que hay distintos casos presentados de hipotiroidismo, embarazo, diabetes. También tenemos publicaciones, bueno, o cualquier otra información que vean que es conveniente discutirla. Aquí estamos, ¿sí? Podemos armar otro webinar. Perfecto. Bueno, yo creo que por ahora terminamos no será el último, como ya hemos dicho. Agradecemos a todos los que han participado y a los que nos verán ya también por la grabación. Ok, excelente. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo, estamos en contacto. Estamos en contacto, un gusto. Que tengan buen día. Hasta la próxima. Ok, bye bye.